Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Noelia Flores, soy médica neuróloga de adultos, trabajo en el Hospital Materno-Infantil de la ciudad de Salta y hoy vamos a hablar sobre epilepsia en embarazadas. En primer lugar, quería agradecer al doctor Alberto Espeche y a los miembros de la liga por permitirme participar de este curso. En primer lugar, quería repasar dos conceptos, el de crisis convulsiva y el de epilepsia. Una crisis convulsiva es una manifestación clínica de una descarga eléctrica a nivel cerebral y hablamos de epilepsia cuando nos referimos a una enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza por una tendencia a tener crisis a repetición. Nos referimos a epilepsia cuando un paciente tiene dos o más crisis no provocadas, con una diferencia de 24 horas entre una y otra, o una crisis y un estudio complementario patológico. ¿Por qué es tan importante conocer sobre esta patología como personal de salud? Porque la epilepsia es una enfermedad sumamente frecuente en todo el mundo. Sabemos que la prevalencia aproximada es entre 3 y 10 casos cada 1000 personas. Hay más de 50 millones de personas en el mundo con epilepsia. La tasa de incidencia, es decir, la de nuevos casos, es de 40 a 70 cada 100.000 personas por año en países de altos ingresos y entre 100 y 190 en los de bajos ingresos. Y sabemos que la gran mayoría de la población con epilepsia vive en países de ingresos bajos y medianos. ¿Qué es lo que sucede con esta enfermedad y las mujeres? Sabemos que las mujeres tenemos cambios cíclicos durante el mes y a lo largo de toda nuestra vida, y esto puede influenciar en el manejo, en la respuesta al tratamiento de la epilepsia. Sabemos que las hormonas están reguladas por el eje hipotálamo hipofisario. Estas hormonas pueden regular la actividad neuronal de forma directa o indirecta. Y las dos hormonas más importantes en las mujeres, tanto los estrógenos como las progesteronas, tienen influencia en la epilepsia. Por un lado, los estrógenos tienen una función, un efecto excitatorio y proconvulsivo, ya que potencian la transmisión glutamatérgica, y por el contrario, la progesterona suprime las convulsiones a través de su metabolito, que activa los receptores GABA-A. Existe un tipo de epilepsia, llamamos catamenial, que es aquella en la que la paciente aumenta al doble la frecuencia de crisis en momentos puntuales del ciclo menstrual. Se da con más frecuencia días previos o durante el inicio de la menstruación o en el momento de la ovulación. Sabemos que al menos el 70% de las mujeres con epilepsia van a tener alguna exacerbación o cambio en la frecuencia de crisis relacionada a los cambios del ciclo, y al menos un 30% va a cumplir criterios de epilepsia catamenial, es decir, un aumento de la frecuencia de crisis al doble. Antes de hablar de embarazo, es importante que hablemos de la fertilidad y de la anticoncepción. Se debe ofrecer asesoramiento anticonceptivo a todas las mujeres con epilepsia de edad fértil a partir de la menarca. Para esto es importante que trabajemos todo el equipo de salud, ya que como dijimos previamente, la epilepsia es una enfermedad sumamente frecuente y muchos pacientes van a llegar a diferentes puntos del sistema de salud, a centros de salud, a hospitales, quizás por otras consultas, y es siempre importante tener en cuenta el asesoramiento sobre anticoncepción. ¿Por qué motivo es muy importante en estos pacientes? Porque hay medicamentos anticrisis que pueden disminuir la eficacia de algunos anticonceptivos, por sobre todo los que son inductores enzimáticos. Además, puede haber un descenso de los niveles plasmáticos de los medicamentos anticrisis relacionado con la toma de anticonceptivos. Es por eso que los anticonceptivos reversibles de acción prolongada son aquellos más recomendados para las personas con epilepsia, y el de primera línea es el DIU. Cuando hablamos de planificación, tenemos que saber que el objetivo siempre va a ser que los embarazos de las pacientes con epilepsia, y en realidad idealmente de la población general, sean planificados. En epilepsia lo ideal es una planificación previa entre 9 y 12 meses antes. Tenemos que saber que el ácido fólico se debe administrar a la población en general cuando está planificando un embarazo, ya que se sabe que disminuye el riesgo de malformaciones congénitas importantes. Deberíamos darlo en todas las mujeres con epilepsia en edad reproductiva. Se recomienda de 0,4 a 4 miligramos antes de la concepción y al menos durante el primer trimestre, y lo ideal sería que la mujer con epilepsia lo tome como mínimo 3 meses previo al embarazo. En cuanto a la medicación anticrisis, uno, si puede hacer la planificación, puede
llevar la dosis de la medicación a la menor posible y una elección adecuada de la medicación anticrisis. Hay pacientes refractarias que quizás tomen muchos medicamentos para controlar sus crisis, pero si hacemos una planificación, podemos en algunas pacientes, en algunos casos, llevar a las pacientes a una monoterapia, es decir, que antes del inicio del embarazo estén tomando una sola medicación anticrisis a una buena dosis. Y siempre el mejor predictor de crisis son los últimos 9 a 12 meses preconcepción. El efecto de los fármacos en el feto y en el recién nacido son importantes para determinar cuáles van a ser los resultados de salud a corto y a largo plazo. Bien, es muy importante hablar sobre la teratogénesis en epilepsia. Tenemos que saber que un agente teratogénico es una sustancia, agente físico, organismo capaz de causar un defecto congénito durante la gestación. ¿Cuál es el periodo más importante? Las primeras 8 semanas, porque ese es el periodo de la organogénesis, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede en este periodo va a tener una influencia sumamente importante. Por eso es fundamental la planificación del embarazo, porque lamentablemente en las consultas del día a día, las pacientes llegan al neurólogo o al obstetra por primera vez con un embarazo ya de más de 12 semanas. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes en pacientes con epilepsia en relación a algunos medicamentos, defectos del tubo neural, defectos cardíacos, de extremidades, hipospadias, entre otros? Hay una medicación, el ácido valproico, que es la que está asociada a mayor riesgo de malformaciones. Inclusive, se debería evitar en toda mujer en edad fértil, salvo que haya fallado a todas las otras opciones de medicamento. No solo porque esta medicación puede causar malformaciones anatómicas, sino también porque se ha visto en múltiples estudios que tienen una influencia en el desarrollo cognitivo y conductual del niño. Los dos medicamentos más seguros y que más usamos en epilepsia son la lamotrigina y el levetiracetam, son aquellos en los que se ha visto que tienen menor riesgo. Idealmente tenemos que promover la monoterapia siempre y cuando sea posible porque los pacientes que toman 2 o más medicamentos van a tener mayor riesgo de malformaciones. En cuanto a la teratogénesis, hay muchos estudios que han podido evaluar cuáles son los medicamentos que provocan mayor riesgo de malformaciones. Sin dudas el ácido valproico está a la cabeza y los de mayor seguridad, el levetiracetam y la lamotrigina. Pero no solo se ha visto que son estos los medicamentos que pueden causar mayor teratogénesis, sino también que depende de la dosis. Por ejemplo, el ácido valproico, una dosis de más de 1450 miligramos, aumentaba exponencialmente el riesgo de malformaciones. Entonces, antes de hablar de embarazo, es importante que sepamos que el asesoramiento previo a la concepción debe iniciarse de forma temprano y revisar siempre en cada consulta en una mujer con epilepsia en edad fértil. La idea siempre va a ser planificar embarazos para evitar embarazos no planificados, porque de esta manera podemos prevenir las malformaciones, los trastornos conductuales, trastornos cognitivos en los niños hijos de pacientes epilépticas. ¿Qué es lo que sucede y cómo deberíamos manejar una crisis en el embarazo? En primer lugar, tenemos que saber y recordar que una crisis convulsiva no es sinónimo de epilepsia. Muchas veces, cuando existen crisis convulsivas en pacientes embarazadas, pensamos en eclampsia, si bien no es la única causa, siempre se debe descartar. La eclampsia es la manifestación de nuevas convulsiones o alteración del nivel de conciencia en una paciente que haya tenido previamente preeclampsia. Es un trastorno multisistémico que afecta a la madre y al feto y está caracterizado por hipertensión, proteinuria y se da principalmente en la segunda mitad del embarazo o postparto. Si bien hay diferencias entre las crisis por eclampsia y la epilepsia, siempre es importante poder distinguirlas. Por un lado, las pacientes con eclampsia puede que no tengan historia de epilepsia previa,
se dan siempre en el segundo trimestre, la segunda mitad del embarazo, perdón. Son crisis tónico-clónicas generalizadas. Casi siempre van a tener algunos síntomas previos, como dolor de cabeza, trastornos visuales. En cuanto a los signos vitales, vamos a poder objetivar la presión arterial elevada. En cuanto a estudios de laboratorio, probablemente veamos proteinuria, disminución de plaquetas, entre otras. Pero la eclampsia no es la única, no es el único motivo de debut convulsivo o de crisis convulsiva en una paciente embarazada. Una paciente embarazada puede tener su inicio de epilepsia durante el embarazo. Puede haber también patologías estructurales del sistema nervioso central que la pueden provocar, por sobre todo trombosis de seno, ACV isquémico. Sabemos que las mujeres embarazadas pueden tener muchas patologías vasculares del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, genéticos, autoinmunes, ¿sí? Entonces, siempre descartar estas causas en una paciente embarazada que tenga su primera crisis durante el embarazo. ¿Cuáles son los factores predictivos de convulsiones durante el embarazo? Es decir, ¿cuáles son los factores que nos van a hacer pensar que esa paciente puede tener crisis durante su embarazo? Las disminuciones en el nivel de medicación, la politerapia y el mejor predictor, sin dudas, es la frecuencia de crisis de 9 a 12 meses antes de la concepción. Sabemos que una paciente que haya tenido el año previo al embarazo, haya estado sin crisis, va a tener una posibilidad de un 84 a un 92% de estar libre de crisis durante todo su embarazo. Las pacientes con epilepsia catamenial pueden mejorar el control de las crisis y tienen más chances, más posibilidades de no presentarlas. ¿Y por qué motivo las crisis cambian, aumentan o disminuyen? Porque hay muchos cambios fisiológicos durante el embarazo. Cambios hormonales, aumento de metabolismo hepático, aumento de volumen plasmático, alteraciones en cuanto a la farmacocinética de los medicamentos y por sobre todo también siempre tener en cuenta la adherencia al tratamiento. Nosotros como personal de salud siempre tenemos que insistir no tan solo a los pacientes, sino también a colegas, ¿sí? Hay mucho desconocimiento en el sistema de salud sobre la medicación que se pueda administrar o no a las mujeres embarazadas y siempre tenemos que recordarles que no suspendan la medicación de forma inmediata sin antes consultar primero, ya sea a su obstetra e idealmente a su neurólogo de cabecera. Las mujeres con epilepsia tuvieron 11.4 veces más riesgos de muerte durante el parto. Si bien uno ve esos números y los alarma, el número absoluto en realidad es bajo. Y entre las causas de muerte materna estuvo principalmente los traumatismos secundarios a las crisis, el suicidio. Sabemos que las mujeres con epilepsia tienen un riesgo de depresión mucho mayor que el de la población media y la muerte súbita inesperada en el paciente con epilepsia, SUDEP. ¿Cuáles son las complicaciones maternas más frecuentes en las mujeres con epilepsia? Principalmente las relacionadas a los trastornos hipertensivos, aborto espontáneo, hemorragias tanto pre como postparto. Esto se debe a que muchos medicamentos anticrisis son inductores enzimáticos y podrían contribuir a una falla en la función de la vitamina K, y también tienen un aumento de la tasa de complicaciones relacionadas con obstetricia, como aumento de tasas de partos por cesárea, inducciones, desprendimientos de placenta, rotura prematura de membrana y nacimiento prematuro. Y como les dije previamente, las pacientes con epilepsia tienen un riesgo mayor de presentar depresión que la media de la población. Entonces, siempre tener en cuenta y controlar a las pacientes tanto durante el embarazo como en el postparto. En cuanto a las complicaciones fetales, el aborto espontáneo y parto prematuro, restricción del crecimiento, o sea, bebés pequeños para la edad gestacional, complicaciones relacionadas con la asfixia, como aspiración de meconio, encefalopatía hipóxico-isquémica o crisis convulsivas neonatales, síndrome de dificultad respiratoria, hipoglucemia y bajo puntaje de Apgar en los recién nacidos. En cuanto al monitoreo que debemos hacer en el embarazo en una paciente epiléptica,
Lo ideal es poder hacer monitoreo y ajuste de los fármacos epilépticos. Esto lo hacemos con dosaje de medicación a nivel plasmático, sobre todo porque estos cambios fisiológicos que existen en el embarazo pueden provocar el descenso de las dosis plasmáticas de medicamentos, sobre todo en las dos que más usamos, las dos más seguras para el embarazo, tanto el levetiracetam y por sobre todo la lamotrigina, tienden a disminuir a lo largo del embarazo. Entonces muchas veces tenemos que hacer ajustes subiendo dosis. Por lo tanto, lo ideal es hacer al menos un dosaje por trimestre en las pacientes. Las mujeres con epilepsia deben recibir la dosis más baja posible, más eficaz y tolerada del medicamento elegido apropiado para su tipo de convulsión y en su etapa específica de la vida. Tenemos que tratar de llegar a un equilibrio entre el control de crisis y minimizar los riesgos fetales asociados a los medicamentos anticrisis. Sabemos que las crisis focales no representarían un alto riesgo para el feto, pero siempre se deben controlar porque pueden progresar a una crisis generalizada. En cuanto a las crisis, por sobre todo las tónico-clónicas generalizadas, sí tienen un riesgo, no solo por el trauma materno que pueden provocar y provocar así un trauma abdominal, sino también porque pueden causar hipoxia fetal. Entonces, toda embarazada con crisis convulsiva debe asistir a la guardia, a la urgencia, y se debe hacer un monitoreo fetal. Las pacientes con epilepsia tienen un riesgo 1.6 veces mayor de parto prematuro y 1.3 veces mayor de riesgo de bajo peso al nacer, y eso está asociado, por sobre todo, con convulsiones maternas. También en los últimos años hubo reportes de relación de disminución del coeficiente intelectual en niños nacidos de madres epilépticas relacionados con una alta frecuencia de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas durante el embarazo. En caso de crisis prolongadas o de estatus convulsivos, siempre se debe actuar de forma inmediata, ¿sí? Se debe actuar para cuidar tanto la salud fetal como la salud materna. Es decir, si una paciente tiene una crisis convulsiva prolongada o un estatus, lo primero que tenemos que determinar, obviamente primero hacer el ABC, como se hacen todos los pacientes, si la causa, determinar si la causa es o no eclampsia. Si es eclampsia, obviamente ya se hace todo el manejo para esta patología, y en caso de no serlo y tratarse una crisis convulsiva, siempre en primera línea están las benzodiazepinas y segunda y tercera línea medicamentos anticrisis. En cuanto a las convulsiones durante el parto, tenemos que saber que el diagnóstico de epilepsia no es indicación absoluta de cesárea. ¿Cuáles son los factores que podrían desencadenar convulsiones durante el parto? Por un lado, la falta de sueño. Sabemos que en el último trimestre y por sobre todo en el momento del trabajo de parto, la mujer puede estar muy cansada, eh, puede tener dolor en ese momento, la hiperventilación, el estrés que provoca el trabajo de parto, y además de los niveles reducidos de medicación anticrisis que se pueden ver sobre todo en el tercer trimestre, o las dosis omitidas. Con respecto a esto, quería hacer una salvedad, ya que muchas veces en los sistemas de salud se indica a los pacientes que previo a una cirugía o a un trabajo de parto no ingieran líquidos ni alimentos horas previas. No se debe omitir dosis de medicamentos anticrisis, ¿sí? Eso es importantísimo que lo hablemos con los pacientes y también con todo el resto del personal de salud, ya que omitir dosis puede provocar crisis. Si bien el riesgo de convulsiones que se ha visto en diferentes reportes es muy bajo, en un estudio llamado URAP, donde recogió información de mujeres embarazadas epilépticas de todo el mundo, se ha visto que el riesgo es de 3.5% de crisis durante el parto. Y eso se vio principalmente en pacientes que presentaron crisis durante el embarazo y por sobre todo en aquellas que tenían niveles subterapéuticos de medicamentos anticrisis, por sobre todo en el último trimestre.
Siempre se va a preferir el parto vaginal, salvo alguna indicación obstétrica, y en pacientes que hayan tenido crisis recurrentes, por sobre todo en el tercer trimestre, o pacientes que hayan tenido pocos controles o muchas dosis de medicamentos omitidas, ahí sí tenemos que evaluar un parto por cesárea. Siempre se debe tener disponible medicación endovenosa en caso de crisis prolongada y no hay una contraindicación para la anestesia epidural o raquídea en las mujeres con epilepsia. Tenemos que hacer un enfoque cuidadoso para garantizar el control de las crisis sin comprometer la salud fetal, obviamente. ¿Qué es lo que sucede, bueno, posterior a que el niño nace, con respecto a la lactancia? La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y posteriormente introducir la alimentación complementaria y mantener la lactancia por al menos 2 años. Las tasas de inicio de lactancia en mujeres con epilepsia son mucho más bajas, un 50% en comparación con un 83% de la población general, y a los 6 meses un número muy bajo de mujeres con epilepsia continúa lactando a diferencia de la población general. Con respecto a los beneficios de la lactancia, tenemos que saber que la lactancia es segura y debe fomentarse en las mujeres con epilepsia, siempre monitoreando al lactante. En cuanto a los beneficios generales de la lactancia, sabemos que reduce las tasas de obesidad, de alergia, de infecciones, el riesgo de muerte súbita del lactante, reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario y mejora la disminución de sangrado posparto, la involución del útero y la pérdida de peso. Sabemos que la concentración de la medicación anticrisis en sangre de los bebés amamantados va a ser muy baja, ya que la eliminación por leche materna suele ser baja, y siempre va a ser menor que la exposición intrauterina. Sí hay ciertos medicamentos anticrisis que idealmente tenemos que tener un poco más de precaución, como el clobazam, clonazepam y fenobarbital y primidona, porque son medicamentos que pueden causar sedación en el lactante. Y se ha visto también que los bebés amamantados con madres con epilepsia tienen mejores resultados en el desarrollo neurológico con respecto a las que no realizan la lactancia. Entonces, las mujeres con epilepsia deben recibir apoyo adicional para facilitar la lactancia y manejar las dificultades asociadas. Para esto, tenemos que trabajar en conjunto todo el personal de salud y junto a la familia o acompañantes de la paciente. Siempre tenemos que hablar tanto con las pacientes como con los familiares sobre la ayuda y el cuidado de la paciente y del lactante y tener en cuenta, por ejemplo, no olvidar la medicación anticrisis, amamantar en superficie plana. Esto siempre lo recomendamos a las pacientes, tratar de evitar amamantar estando parada o sentada, ¿sí? Por el riesgo de una crisis. En cuanto a el cuidado del día a día del recién nacido, idealmente si la mamá va a bañar al bebé, que sea en compañía de algún familiar, que no lo haga estando sola en la casa, ¿sí? Siempre pensando en qué sucedería si la paciente tiene una crisis en ese momento y el bebé está en una bañera. Tomar la medicación anticrisis inmediatamente posterior a amamantar, ya que sabemos que la gran mayoría de medicamentos hacen un pico de dosis a las pocas horas de la toma, entonces lo ideal sería amamantar, tomar la medicación y esperar posteriormente las 2-3 horas para amamantar nuevamente. Mejor calidad de sueño posible, entre comillas, porque las que somos madres sabemos que es muy difícil dormir bien teniendo un recién nacido en casa, pero para esto necesitamos el apoyo de la pareja, familiares, de quien acompañe a cada paciente, para que le ayude para poder conciliar al menos unas horas de sueño durante la noche y que alguien se haga cargo del bebé. Siempre hablar sobre la planificación familiar posterior a un parto, se debe continuar hablando sobre eso, se debe promover la anticoncepción y no abandonar la medicación anticrisis durante el embarazo ni durante la lactancia y nunca previo al control con el neurólogo. Concluyendo entonces, como personal de salud tenemos que informar a la paciente que desea buscar un embarazo sobre los riesgos para ella y para su bebé.
Tratar siempre de aconsejar planificar el embarazo y como personal de salud tenemos que desmitificar también, ¿sí? La epilepsia es una patología en la que hay mucha desinformación en la población general e inclusive en nosotros mismos, entonces en el mismo personal de salud, entonces siempre aconsejar e informar con tanto a los pacientes como a los familiares. La paciente siempre debe tener un abordaje multidisciplinario a la hora de planificar un embarazo. Tenemos que comentarle siempre que la efectividad de los anticonceptivos orales puede estar disminuida por la interacción con los medicamentos anticrisis. Entonces, en todas las consultas que hagan pacientes, mujeres con epilepsia, comentarles sobre este tema también, que lo consulte con su obstetra, con su neurólogo, para evitar justamente los embarazos no planificados. Por ese motivo siempre tenemos que adecuar el método anticonceptivo, suplementar con ácido fólico, optimizar el tratamiento al menos 6 a 12 meses antes de la concepción para poder llegar a la monoterapia si es posible y tratar de evitar los medicamentos como el ácido fólico que aumenta el riesgo de teratogénesis. Siempre tenemos que explicar al paciente y a los familiares que los beneficios de usar los medicamentos anticrisis superan los posibles efectos secundarios teratogénicos, que el principal objetivo durante el embarazo de una mujer epiléptica es evitar las crisis convulsivas, tratar de evitar o no elegir los medicamentos con alta tasa de teratogénesis, como el ácido valproico, por ejemplo, pesquisar malformaciones. Las pacientes epilépticas se tienen que hacer los chequeos habituales como cualquier embarazada y en las ecografías siempre se debe evaluar y tener en cuenta justamente esto para poder pesquisar las malformaciones posibles. Y por supuesto, promover siempre la lactancia materna y hablar tanto con la paciente como con sus acompañantes, que para poder lograr esto, tanto la planificación del embarazo, un embarazo a término y la lactancia, siempre se debe trabajar en equipo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.